tengo que ver cuál es el patrón respiratorio, identificar el patrón hemodinámico. ¿Existe adecuada perfusión? ¿Hay una baja concentración de oxígeno a nivel arterial? ¿Coloco oxígeno suplementario con qué dispositivos? ¿Sale? Que serían los aditamentos de la vía aérea. Ahora, me basta con unas puntas nasales, me basta con una mascarilla reservorio, tengo que poner ventilación no invasiva. Ok, ¿qué tipo de traumatismo tuvo? Es que tuvo un traumatismo facial, pero no tiene indicación para una ventilación invasiva. Ok, pero no puedo poner una ventilación no invasiva porque está contraindicado en traumatismos. Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las opciones que yo tengo? Entonces, cedo a mi paciente, no cedo a mi paciente, le pongo ventilación, no le pongo ventilación. Todo ese tipo de situaciones es lo que yo tengo que empezar a vislumbrar y tengo que empezar a identificar. La otra, ¿qué tipo de soluciones, sale? Yo tendría que estar administrándole a mi paciente, evidentemente, para poder mejorar la situación en la cual se esté presentando. ¿Qué tipo de solución yo tendré que utilizar? Dentro de ese tipo de preguntas, pues yo tengo que tener en consideración o tengo que ver cuál es la mejor opción o cuál es la solución que mejor le va a dar respuesta a la necesidad de mi paciente. Uso cristaloides, uso coloides, pasar sangre, algún tipo de hemodiderivado, eso evidentemente me lo va a establecer una pauta de las necesidades de mi paciente. Ahora, el uso de otros sistemas paraclínicos, como puede ser imagenología, como pueden ser laboratorios. ¿Qué es lo que yo estoy buscando dentro de esos laboratorios? ¿Cuento con los reactivos necesarios? ¿Cuento con el servicio de imagenología que yo requiero? Porque, por ejemplo, puedo estar suponiendo un traumatismo craneoencefálico. Ok, le tomamos una placa de cráneo, pero pues el cráneo sale íntegro, ¿no? No tiene a lo mejor algún tipo de fractura. Pero el hecho de que no tenga una fractura no significa que la parte interna, o sea, básicamente el encéfalo, se encuentre también íntegro. Justamente sabemos que hubo transferencia de energía totalmente y de forma directa al encéfalo, porque a lo mejor fue una caída de bastante altura, no hay fractura, pero toda esa energía a algún lado se tuvo que disipar y fue directamente el encéfalo. Y bueno, una vez que yo puedo empezar a establecer el manejo de la vía aérea, la situación hemodinámica, la situación de la necesidad de un tipo de ventilación, ya tengo un acceso vascular asegurado para poder estar infundiendo líquidos, la administración de medicamentos, toma de laboratorios, ya le hice imagenología y demás situaciones, poder evaluar de forma general y de forma posterior, poder decir, podemos dar la atención en nuestra unidad y determinar cuál será el espacio y la área específica para que se le dé, o finalmente decir, tenemos que buscar un traslado a otra unidad para que se le dé el tratamiento que así la persona requiera. Y bueno, toda esta evaluación primaria, ya les había comentado hace un momento, pues involucra lo que es el ABCDE, ¿sale? De lo que es el trauma. Y bueno, esto va a identificar condiciones que amenacen la integridad de la persona, así como la vida. Acuérdense que también a veces nosotros respondemos a una situación que es vida, función y estética. ¿Cuál es la parte más importante? Siempre será salvaguardar la vida de la persona. Y bueno, esto es lo que ya les estaba diciendo. Airway, breathing, circulation, disability y la exposición, ¿vale? Exposure. Donde tenemos vía aérea, el análisis de la ventilación y bueno, en la circulación es el análisis de la circulación más el control de hemorragias externas. Punto importante. ¿Por qué del control de las hemorragias externas? Justamente lo que le decía, una persona que tiene algún tipo de amputación traumática, la pérdida de un miembro, ya puede ser por aplastamiento, por abulsiones, por heridas de arma de fuego, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? La exploración neurológica básica, pues, ya sabemos que tenemos que aplicar lo que es escala de coma de Glasgow y también hacerle una valoración rápida de los pares craneales, ¿no? Como tantas veces nos dijeron, oye, mamá, papá, traigo minifalda, ahora glúteos van a estar helados. ¿Cómo tengo que hacer la valoración o la exploración del olfatorio, del ocular, del motor ocular, del patético, del trigémino, del facial, del vestíbulo coclear, del espinal,
del nervio vago y el hipogloso, el glosofaringio, bla, 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 bla. Es decir, ¿cuáles son los medios por los cuales yo puedo hacer el análisis de estos pares craneales y qué me dicen si alguno de estos pares craneales está alterado? Justamente no solamente es, pues sí, ya los exploré. ¿Qué me está diciendo? ¿Cuál es la traducción clínica de los datos que yo estoy obteniendo, de los datos que se me están manifestando a través de esto? ¿Sale? Y la parte del desvestir a mi paciente no solamente es para que sea más fácil, porque en todas las unidades lo hacemos, porque el paciente no puede tener su ropa, quítenle también la cadenita, quítenle la pulsera. No, siempre la exposición o el desvestir a nuestro paciente va a ser para buscar lesiones que estén ocultas o lesiones que no vemos a simple vista. Les comento de forma rápida. En algún momento en el hospital, no voy a decir si fue donde trabajó o no, ¿verdad? Nada más en el hospital, llegó un paciente que había sido agredido. Llegó con alteración del estado de conciencia, traía múltiples lesiones por golpes contusos y pues lo acuestan y paramédicos nos entregan al paciente, nos dicen que pues, lo recogieron en la vía pública con pérdida del estado de conciencia, le dan el manejo inicial, ¿no? Ya traía un acceso vascular, traía una frecuencia cardíaca de 68, de forma rápida, ¿no? Se los comento. Traía buena presión de perfusión y demás. Entonces, de un momento a otro, básicamente empieza a presentar taquicardia y demás situaciones, pero pues solamente se limitaron a ver la parte anterior. Cuando lo movilizamos, resulta ser que tenía 2 orificios en la parte posterior, ¿sale? A la altura del tórax, en los 2 hemitórax, y traía una lesión en la parte occipital, básicamente de este tamaño, ¿no? Porque inclusive cuando lo pasamos a la camilla, la sábana rápidamente se mancha de sangre y pues vemos que tiene una lesión en la parte occipital donde tenía una pérdida de solución de continuidad de la piel, muy probablemente por un golpe contuso que abrió la piel, y la otra tenía 2 perforaciones en el tórax. Entonces, ¿qué significa? Pues teníamos un neumotórax muy probablemente abierto, y eso era lo que ya de forma posterior iba a complicar más a nuestro paciente, porque si no se dio cuenta dentro de la atención prehospitalaria, pues cuando llega a nuestra unidad tenemos que mover a nuestro paciente buscando deformidades, crepitaciones, orificios, puntos de salida, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso es la importancia de no solamente ver al paciente de lejitos, ¿no? Porque muchas de las ocasiones es lo que llega a suceder en los hospitales, se ve de lejos al paciente. Y bueno, existe un modelo de organización de lo que es para dar la reanimación en lo que es el paciente traumatizado y para poder finalmente llevar a cabo lo que es el ABCDE. Dentro de esto tenemos la atención prehospitalaria y que básicamente involucra una preparación, ¿sale? Dentro de en este momento es donde nosotros vamos a tener la primer pauta para poder comenzar a dar un tratamiento a mi persona que así lo requiere. Y involucra la preparación, la colocación de un acceso vascular, el abordaje de una vía aérea avanzada, y con esto yo puedo empezar a establecer ciertas evaluaciones. Sin embargo, y repito nuevamente, se tiene que estar reevaluando a mi paciente de forma continua. Esto es para tratar de prevenir complicaciones y la identificación de datos de alarma y que me puedan llegar a complicar aún más a la persona, ¿sale? Y una vez que llega mi paciente a la unidad hospitalaria, empezar con una evaluación secundaria, que justamente era lo que les hablaba, ¿no? Dentro de todo esto, la reanimación se va a dar desde el inicio, el primer abordaje que se le da a la persona, y la reanimación se va a continuar todavía dentro de la unidad hospitalaria. Ahora, el personal debe de evaluar rápidamente lo que es el ABCD, ¿sale? En un paciente con trauma, es decir, no más de 10 segundos dentro de la evaluación de forma rápida. En cuanto yo llego y tengo el abordaje o tengo el acercamiento con la persona, pues yo veo rápidamente si está respirando por sí solo, qué tipo de patrón respiratorio tiene. Un ejemplo, si tengo un paciente que es
de un traumatismo craneoencefálico y empiezo a ver que tiene un patrón de Cheyne-Stokes, pues justamente es un dato clásico de un paciente con alteración neurológica. ¿Qué es lo que tendré que hacer? Si si le valoro escala de coma de Glasgow y resulta que tiene a lo mejor 10, por poner un ejemplo, pues bueno, todavía no amerita manejo avanzado de la vía aérea. Pero si cuando yo empiezo a hacer mi escala de coma de Glasgow, veo que tiene 8, que tiene 7, pues de forma inmediata es un criterio específico para dar el manejo avanzado de la vía aérea, ¿vale? Y entonces, pues poder establecer todo ese tipo de intervenciones específicas. Ahora, ¿qué vamos a hacer en cada una de estas letras? En la A nos dice que es la vía aérea. Bueno, vamos a dar vía aérea más el control cervical, más la administración de oxígeno suplementario, si así se requiere. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer dentro de esas actividades? Pues tenemos que verificar la permeabilidad de la vía aérea. Todo el tiempo debe de estar libre esa vía aérea. ¿Cómo vamos a verificar que esa vía aérea esté libre? Bueno, pues tenemos que auscultar a nuestro paciente, tenemos que observar cavidad oral, que no haya la presencia de algún tipo de objeto que esté obstruyendo, la permeabilidad de las narinas y en dado caso que tengamos secreciones, que tengamos algún objeto, pues en medida de lo posible aspirar secreciones y retirar el objeto que se encuentre dentro de la cavidad oral o obstruyendo, esta vía. Y bueno, la causa más frecuente de la obstrucción de las vías aéreas es la caída de la lengua hacia atrás, ¿sale? Que normalmente eso sucede cuando tenemos un paciente inconsciente. Y bueno, otras de las causas es la presencia de vómitos, secreciones, sangre y cuerpos extraños. Por eso la importancia de poder hacer esta verificación o poder observar cómo se encuentra esta vía aérea. Y bueno, si el paciente no responde, pero su respiración es normal, vamos a intentar colocar una cánula orofaringia, que es la cánula de Guedel, ¿no? La que todos ya conocemos. Y no, vamos a administrar oxígeno suplementario con un FiO2 al 50%. También tenemos que recordar que todos los dispositivos para la administración de oxígeno nos dan una fracción inspirada de oxígeno teórica, más o menos dependiendo el tipo de dispositivo, ¿no? Y también dependiendo el flujo al cual lo pongamos a trabajar. Por ejemplo, puntas nasales por cada litro nos incrementa de forma teórica un 3% la fracción inspirada de oxígeno. Es decir, si yo quiero llegar a una concentración del 50%, aunque yo le ponga los 6 litros, 6 por 3 son 18 más 21, pues no llegamos a penitas por arriba casi del 40% si mis cálculos no me fallan, ¿no? De forma teórica, llegamos al 39-40% de FiO2. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que las puntas nasales me van a servir? No, no me van a servir. Entonces, por esas razones que se utiliza la mascarilla. Y la mascarilla la debo utilizar siempre con flujos más altos de 6 litros por minuto. Si ustedes ponen una mascarilla y le ponen 3 litros, déjenme decirles que no tiene razón entonces de ser de poner una mascarilla. Por el contrario, van a estar haciendo que haya mayor reabsorción de CO2 y el problema con los pacientes de traumatismos, sobre todo con aquellos de trauma de cráneo, es que si yo empiezo a mantener niveles altos de CO2, empiezo a generar vasodilatación y a esto yo le puedo sumar la presencia de un edema vasogénico. En conjunto con el citogénico, pues imagínense a dónde me voy a llevar a este tipo de pacientes. Entonces, la importancia de conocer mis dispositivos, las características, los criterios para el uso e inclusive cómo los tengo que utilizar. Tengo fracciones más bajas, tengo flujos más altos, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Y bueno, si no hay respuesta y la respiración es anormal, en el caso de que yo esté valorando a mi paciente, o no existe, simple y sencillamente vamos a tener que abrir la vía aérea evitando movimientos de la columna cervical. Recuerden que siempre es importante que tengamos el control cervical mediante la elevación mandibular sin extensión del cuello. Básicamente, así como sabe un paciente, abro la boca en búsqueda, de algún objeto extraño o alguna situación que pudiese estar obstruyendo esta vía aérea. Entonces, esa es la parte importante de lo que yo tengo que conocer y lo que voy a tener que realizar con mi paciente. Ahora, ¿cómo puedo empezar a presuponer o puedo presentir o puedo identificar que muy probablemente mi paciente tenga obstrucción de esta vía aérea? Es decir,
¿En qué momento yo sé que tengo que abrir esa cavidad oral? Y evidentemente en busca de esto. Cuando tengo movimientos respiratorios mínimos o el trabajo respiratorio está aumentado, ¿no? Si vemos que el paciente está jalando con mucha fuerza el aire, si el paciente ya cada vez está respirando menos, si hay la presencia de cianosis o dificultad para ventilar con bolsa y mascarilla, ¿no? Le pongo AMBU porque pues, es la marca o el nombre con la que mayormente conocemos a estas bolsas, mascarillas, reservorio, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si cuando yo estoy administrando presión positiva siento una restricción, siento resistencia al paso de esta presión positiva, pues muy probablemente lo que voy a tener va a ser justamente la obstrucción de esta vía aérea, ¿sale? Y la otra, la intubación orotraqueal dificultosa. ¿Por qué puede estar, ojo, esta intubación orotraqueal dificultosa puede ser tanto por la presencia de un objeto extraño como por las mismas características anatómicas de mi paciente? Sin embargo, pues bueno, es una situación que hay que afrontar. Ahora, el control cervical. ¿Cómo llevo a cabo el control cervical? En todos los pacientes que están politraumatizados, todos los politraumatizados, ¿sale? Y entendiendo eso por politraumatizado por 2 o más traumas, ¿sale? Que llegue a tener mi paciente. Por ejemplo, fracturas, un esguince, y aparte tiene quemaduras, tiene abrasiones, etc., etc., ¿sale? Eso sería un paciente politraumatizado. Y se debe de mantener un control siempre en lo que es la columna cervical, especialmente durante los procesos de movilización, ya sea desde el momento que a lo mejor se levanta la persona de la vía pública y se coloca en la, ¿cómo se llama esta? Ay, se me fue el nombre. En la férula espinal, ¿sale? Para que se pase a la camilla o se le pasa a la camilla de la ambulancia y se puede realizar el traslado a la unidad hospitalaria. Y después de que se baja de la ambulancia y llega a la cama, siempre debe de haber una inmovilización de lo que es la columna cervical, ya que tenemos que recordar que justamente en esta columna cervical es donde vamos a tener algunos de los centros regulatorios o uno de las interconexiones de los centros regulatorios de lo que son las funciones vitales, tanto la parte respiratoria como el manejo del sistema nervioso central por inervación autónoma del sistema cardiovascular, ¿no? Y bueno, para eso se va a tener el control manual y se debe de colocar un collarín cervical en todo este tipo de pacientes, especialmente cuando se sospecha de una lesión cervical. Traumatismo dentro de un vehículo motor, en una motocicleta, caídas, entre otras situaciones. ¿Cuáles van a ser estas consideraciones o este tipo de pacientes que tienen esta sospecha? Pues van a ser los pacientes que tienen traumatismo encefálico, ¿sale? El paciente que se encuentra inconsciente, ¿sale? Lesiones por encima de la clavícula, o sea, todo de aquí para arriba, le vamos a poner, ¿sale? Traumatismos de gran energía, pacientes que son atropellados, pacientes que se caen de grandes alturas, entre otras. Pacientes ahogados también. ¿Qué pasa si tenemos a nosotros un paciente que cuando se encuentra está en una cisterna, ¿sale? Vamos a tener que dar también este control cervical. Y accidentes de motocicleta, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, vamos a tener que, pues es una amplia variedad de causas en las cuales nosotros vamos a poder colocar, o tenemos que, mejor dicho, colocar esta limitación del movimiento de la columna cervical, ¿sale? Y bueno, ¿cuáles las funciones en la B? Vamos, en lo que es el análisis de la respiración, ¿sale? O de la ventilación, vamos a explorar el tórax descubierto, vamos a realizar inspección, percusión y auscultación para la observación de los tipos de ruido que llegamos a tener, si es timpánico, hipertimpánico, si está mate, y qué nos está indicando cada uno de ellos. Pues evidentemente el sonido cuando yo percuto entre los espacios intercostales, claro, espacios intercostales, ¿sale? Voy a tener un sonido timpánico, pero ¿qué pasa si tengo un sonido hipertimpánico? Quiere decir que muy probablemente tengo un neumotórax, ¿sale? Como está ocupado ese hemitórax o el tórax por mayor cantidad de aire en relación a la víscera,
pues el sonido resulta ser más hipertimpánico, justamente. ¿Qué pasa si encuentro un sonido de tipo mate? Pues muy probablemente yo me esté refiriendo a que voy a encontrar, o lo que yo tengo ahí presente, va a ser una hemorragia, justamente porque va a estar ocupado por una situación de tipo líquida. Entonces, todo esto me va hablando desde el punto de vista semiológico de cuáles son las posibles causas que yo voy a tener ahí presentes en el tórax, ¿sale? ¿Qué pasa si yo cuando estoy auscultando hay ruidos velados respiratorios? Pues solamente me están confirmando lo que yo estoy pensando, ¿no? ¿Qué pasa si cuando yo toco siento crepitaciones? Muy probablemente tendré algún tipo de fractura. Entonces, todo esto es importante para conocer cuál es la etiología y cuáles van a ser mis intervenciones específicas que yo habré de establecer. Y bueno, todo esto es finalmente para poder determinar la presencia o la ausencia de alguna patología vital a nivel torácica, ¿sale? Y bueno, que esto nos puede llegar a causar la muerte en un periodo inicial o de forma secundaria, ¿vale? Por falta o ausencia de identificación. Y estas causas, pues es como las que tenemos acá abajito. El neumotórax a tensión, el hemotórax abierto, el hemotórax masivo y un tórax inestable, que justamente son las patologías que más adelante vamos a tocar y que vamos a estar hablando. En el análisis de la circulación, pues vamos a realizar el control rápido de las hemorragias externas mediante compresión directa sobre los puntos de sangrado. Eso ya lo sabemos, ¿no? La colocación de presión, la colocación de algún tipo de torniquete, las consideraciones específicas para poder poner un torniquete, cómo debemos de dar el manejo de ese torniquete. Tenemos los dispositivos para poder establecer un torniquete de forma segura, tenemos que hacer un uso de un torniquete artesanal. ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿En qué momentos tenemos que liberar cierta presión de ese torniquete? ¿Cuánto tiempo se puede mantener el torniquete? Entre otras situaciones, ¿vale? La valoración del estado hemodinámico, pues entonces debe de ser mediante todas las características de este sistema cardiovascular: frecuencia cardíaca, tensión arterial media, saturación de oxígeno, evaluación de los pulsos, las características de la piel, temperatura, estado de conciencia, entre muchas otras cosas más que podemos estar haciendo valoraciones del sistema cardiovascular. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Si es superior a 120 latidos, normalmente casi nos está indicando siempre presencia de hipovolemia. Tenemos que recordar cuáles son los mecanismos compensatorios cuando tenemos hipovolemia. La liberación de las catecolaminas, específicamente adrenalina y noradrenalina, que van a tratar de generar incremento de la tensión arterial para poder mantener la presión de perfusión, y la frecuencia cardíaca incrementa o la taquicardia como medida refleja. Si yo tengo 4 litros y a lo mejor yo solamente ya tengo 2, pues voy a hacer circular 2 veces esa sangre para poder mantener las demandas metabólicas, que era lo que veíamos en el módulo anterior en cardio, ¿no? Entender cuál es el comportamiento de ese patrón hemodinámico para que yo pueda identificar cómo va a ser el comportamiento y cuál va a ser mi intervención ante determinado comportamiento de este sistema. Ahora, la palpación de pulsos. ¿Qué tipo de pulso estoy teniendo? ¿Siento el pulso? ¿Ya no siento el pulso? ¿Está filiforme? ¿Está saltón? ¿Se siente con buen tono? Solamente detecto pulsos centrales, pero los periféricos ya no. El color de la piel, si está cianótico, reticulado, está marmóreo, está totalmente pálido. Y el llenado capilar. Está enlentecido, está normal. ¿Cuáles son todas estas características para que yo pueda decir qué es lo que le está sucediendo a mi paciente y poder establecer una medida específica? Ahora, la exploración neurológica básica, ¿sale? Lo que ya habíamos mencionado, tiene que ser mediante la aplicación de la escala de coma de Glasgow. Esta escala de coma de Glasgow ya sabemos que involucra 3 grandes aspectos: la respuesta verbal, la respuesta motora, ¿vale? Y la apertura ocular. Cada uno de ellos, evidentemente, tiene diferentes puntajes y la puntuación mínima que podemos obtener es de 3. De ahí se va hasta los 15 puntos. Y punto importante es que si la escala de coma de Glasgow nos da un resultado final de menos de 8 puntos en su totalidad, tenemos que dar lo que es un proceso de intubación, ¿sale? Selectiva.
En relación selectiva me refiero básicamente a que yo, bueno, electiva, que yo estoy decidiendo que tiene la necesidad de mi paciente de intubarse. No porque tenga otra situación, sino que es como medida de precaución y como medida de seguridad para poder mantener un proceso ventilatorio adecuado en mi paciente y que no exista un compromiso de forma posterior aún mayor para las funciones vitales. ¿Sale? Y entonces, ¿qué es lo que también vamos a hacer dentro de lo que es la exploración neurológica básica? La valoración de la simetría y la reactividad de las pupilas. El reflejo fotomotor consensual, el reflejo fotomotor y el consensual. ¿Sale? ¿Qué significa esto del reflejo fotomotor? Cuando las pupilas detectan luz, pues normalmente tienden a cerrarse. Cuando no hay luz, tienden a abrirse. Y el reflejo consensual, básicamente, lo que yo observo en una pupila, la otra pupila lo tiene que reflejar. Eso es directamente por el nervio, finalmente, que los inerva y que eso es lo que va a permitir que haya una apertura y un cierre de las pupilas. ¿Qué es lo que sucede si yo encuentro una pupila o bueno, están anisocóricas, una grandota y una chiquitita? Me está presuponiendo el compromiso o un efecto de masa a nivel encefálico. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? Puede ser edema, puede ser una hemorragia, puede ser a consecuencia de algún tipo de lesión, entre otro tipo de situaciones. Entonces, de ahí es donde radica la importancia de que yo haga las valoraciones y que pueda identificar de forma muy temprana todos estos cambios muy relevantes. Y puede realizar una evaluación básica en función motora y sensitiva, ya que tenemos que tener en consideración que justamente existen diferentes campos y existen diferentes regiones encefálicas que van a poder concentrar funciones específicas. Dentro de estas funciones está la parte motora y la parte sensitiva, médula, bueno, masa gris y masa blanca, ¿sale? Todo ese tipo de situaciones es importante. En la E, que es donde la exposición, vamos a desnudar completamente al paciente para detectar posibles lesiones o signos ocultos. ¿Qué es lo que pasa si yo veo zonas de equimosis donde antes tenía rojo? Lo que sucede si yo veo los orificios de entrada, pero no veo un orificio de salida. ¿Cuáles son las características a lo mejor del orificio de salida? ¿No? Hay presencia de tejido quemado, hay presencia de avulsiones, entre algunas otras situaciones que todo eso me va a hablar justamente de la cinemática, la energía, el mecanismo del trauma y demás situaciones. Y no hay que olvidarnos de abrigar posteriormente al paciente para evitar lo que es la hipotermia. ¿Le volvemos a poner su ropa? Pues evidentemente no, pero sí tendremos que colocar una bata institucional o algún tipo de ropa institucional para poder prevenir justamente este tipo de problemas, ¿vale? ¿Por qué? Porque evidentemente el hecho de que el paciente sea de trauma no significa que sea limitativo a los demás cuidados que nosotros podamos llegar a aplicar con cada uno de ellos. Y bueno, la reevaluación, es decir, ya di mi primera evaluación, ya pude establecer un manejo inicial, ya empecé con lo que es la reanimación y demás situaciones. Cuando yo reevalúo, ¿qué es lo que tengo que reevaluar? Las situaciones a resolver en la valoración primaria, es decir, mi paciente tenía inestabilidad hemodinámica, ¿se corrigió o no se corrigió? ¿Sale? Le puso una ventilación, ¿la ventilación está siendo efectiva o está siendo inefectiva? Le tomo gasometría, estoy observando gases, estoy observando estado bioquímico. Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? No mejora. Ok, cada vez se está complicando más, entonces ahora sí pienso en neumotórax a tensiones, neumotórax abiertos, hemotórax masivo y tórax inestable, así como también la presencia de tamponades cardíacos, entre algunas otras situaciones más. El shock. Vamos a empezar a reponer la volemia. ¿Cómo vamos a hacer esta reposición? ¿Lo hacemos de forma agresiva? ¿Lo hacemos limitada? ¿Cuál sería el ritmo? ¿Cuál será la región en la cual estamos teniendo la pérdida de este volumen? ¿Cuál es la causa de la pérdida del volumen? ¿Es una hemorragia franca o es un paciente quemado que está perdiendo líquidos, ¿no? O va a estar hipovolémico por diferentes razones. Y la otra, parada cardiorrespiratoria, pues vamos a tener que iniciar RCP, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de situaciones relacionadas a lo que es el ABC del trauma es es un abordaje o es una actividad inicial. ¿Qué significa que sea inicial? Pues básicamente es la primera parte de todas las actividades que yo voy a tener que establecer. Esto solamente es para poder empezar a limitar las complicaciones y poder limitar los daños que en determinado momento se puedan llegar a presentar.
¿sale? No quiere decir que hasta ahí es limitativo y pues ya después vemos qué hacemos. No, quiere decir que eso solamente es la parte inicial, la piedra angular, de donde van a derivar todas las demás actividades y todas las demás intervenciones que yo voy a poder hacer con mi paciente con ese tipo de entidad patológica. Ahora, si tienen, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta en este momento, me gustaría saber si la hay para que lo podamos responder de una vez en este apartado. De no ser así, pues para poder continuar con la siguiente fase de todo esto que es el trauma. No sé si me pueden ayudar, por favor, Lick. Bueno, hola Rick, ¿me escucháis? Hola, hola. Sí, ¿Sí puede escucharme? sí. Ah, ok, está perfecto. Este, mm, por aquí vamos a leer algunos comentarios que tenemos. Y aquí tenemos una pregunta de La la... escucho, pero muy, muy, muy bajito. Ahí, Sí, ya hay un poquito mejor. sí, ok. La licenciada Rosa García nos dice, buenos días. Pregun- Pregunta, en la mañana que venía para mi trabajo me caí del camión y mi peso cayó todo hacia mi hombro y cuello. Me duele la parte del pulmón y la parte occipital. ¿Qué puedo hacer en estos casos? Ya estoy de hecho aquí en mi médico familiar y pues no sé cómo me lo vayan a calificar. Bueno, pues evidentemente si ya se encontraba rumbo a su trabajo y si tiene seguridad social a usted, se lo cuenta como riesgo de trayecto. Si todavía no estaba dentro de lo que era su unidad de trabajo, si ya estaba dentro de la unidad de trabajo, pues ya es riesgo de trabajo de forma directa. Entonces, lo que tiene que hacer es justamente recibir la atención y que le den la incapacidad en dado caso que así lo amerite por el tiempo que lo especifiquen. Muy probablemente a lo mejor si es una lesión ya compuesta, pues la deriven con algún médico en traumatología para que justamente le hagan valoraciones un poquito más a fondo y poder determinar la funcionalidad o la necesidad de algún otro tipo de tratamiento. Ok, muchas gracias, licenciado. Mm, bueno, pues al parecer creo que todavía no hay más preguntas, únicamente son comentarios. Recuerden que nos pueden hacer sus preguntas aquí en el chat de Facebook para que nosotros le demos lectura y el licenciado Eduardo pueda contestar a todas sus preguntas y a todas sus dudas. Entonces, continuamos, licenciado. Eh, De acuerdo. Perfecto. De acuerdo, sí, muchísimas gracias. Y bueno, eh, dentro de las situaciones que ahorita estábamos mencionando, que son más frecuentes y que se desarrollan a consecuencia de estos factores de tipo traumáticos, pues uno de ellos va a ser el hemotórax. Y vamos a entender por hemotórax como la presencia de sangre en la cavidad pleural, ¿sale? No obstante, también se puede encontrar líquido pleural de aspecto hemático durante la evaluación inicial de los casos con derrames pleurales. Ahora, ¿por qué se puede llegar a presentar esto? Justamente desde el punto de vista anatómico, nosotros vamos a tener lo que es la caja torácica compuesta por 12 pares de costillas, ¿no? Estas costillas en ocasiones cuando llegamos a tener algún tipo de fractura pueden llegar a lesionar vasos internos o pueden llegar a lesionar algunas otras estructuras y que generen la presencia de sangre en esta cavidad torácica o en el espacio pleural. Recordando que desde el punto de vista anatómico, pues justamente tenemos una pleura parietal y una pleura visceral. Entonces, la presencia de esta sangre pues es bastante común o bastante frecuente cuando tenemos traumatismos de tórax. Sin embargo, es importante también mencionar que se debe identificar de forma temprana para evitar la presencia de otros tipos de complicaciones, como puede ser el proceso restrictivo de los pulmones y que evidentemente condicione un mal
funcionamiento del sistema respiratorio y que esto me genere tanto la presencia de hipoxia, de hipoxemias, entre muchas otras situaciones. Y bueno, esto va a estar manifestado de forma directa por patrones respiratorios alterados. Y bueno, la identificación de estos factores de riesgo que permitan distinguir los derrames hemorrágicos del hemotórax son cruciales para aumentar el diagnóstico diferencial, para argumentar, perdón, el diagnóstico diferencial. ¿Qué significa? Pues una cosa es un derrame y otra cosa va a ser un hemotórax, ¿sale? ¿Qué significa esto? Bueno, muy probablemente, los dos probablemente se tengan que evacuar, los dos. Eso es una situación importante. Pero no va a ser lo mismo, mejor dicho, o no es la misma técnica para hacer la evacuación cada uno de ellos, y tampoco el origen es el mismo para cada uno de ellos. Sin embargo, pues los procedimientos invasivos que se lleven a cabo para la evacuación también involucran mayores o menores riesgos, así como la preparación y la necesidad de mayor o menor recurso material para poder establecer esta actividad. Ahora, dentro del punto de vista etiológico, el trauma contuso es una de las causas frecuentes de la morbilidad y la mortalidad a nivel mundial. Tal cual aquí como se ve en la imagen, ¿sale? Normalmente lo que sucede es que nosotros tenemos un golpe contuso. El ejemplo, y por epidemiología, el objeto predilecto para ese tipo de situaciones, pues es justamente el volante de un vehículo motor, ¿no? Donde tenemos una persona que no utiliza el cinturón de seguridad o va a una distancia muy, muy pegada al volante, como algunas personas, ¿no? Que parece que vienen sentadas o vienen encima de los pedales cuando manejan y que el volante lo tienen aquí cerquitita. Esta es una distancia que es poco segura para poder manejar, ya que cuando llegamos a tener alguna colisión, pues la distancia que se tiene que recorrer para que se llegue al golpe contra el volante es mínima, ¿no? Algunas personas que en cuestión de seguridad vehicular y demás recomiendan que por lo menos debemos de tener ligeramente flexionados los brazos y esa sería la distancia segura. La otra situación es que cuando nosotros coloquemos el cinturón de seguridad, tenemos que ajustarlo bien en la parte pélvica y en la parte superior tenemos que verificar que cuando nos jalemos queda una distancia bastante segura entre nuestro tórax y el volante, ya que si nosotros solamente nos ponemos el cinturón, pero no generamos el aseguramiento o generamos la fijación adecuada, pues vamos a tener un recorrido muchísimo mayor y aún a pesar del uso del cinturón de seguridad, podemos llegar a tener este tipo de traumatismo. Y bueno, recordando también la anatomía, vamos a tener que los pulmones pues se encuentran justamente en la parte medial entre lo que es el esternón y la columna vertebral y justamente en el mediastino, en la parte interna. Ahora sí que en medio de entre los pulmones y la parte del esternón y la médula y la columna vertebral, pues tenemos grandes vasos como van a ser las arterias pulmonares, venas pulmonares, el callado aórtico y el corazón propiamente, que cuando llegamos a tener algún tipo de contuso, también podemos llegar a presentar algún tamponade, alguna perforación, alguna ruptura, disecciones aórticas, y pues esto involucra bastante situación agravante para la presencia de hemorragias. Y bueno, en lo que es México, ¿sale? Con base en cifras de la Organización Panamericana de la Salud, fallecen aproximadamente 24,000 personas, sale como consecuencia de accidentes de tránsito con una tasa del 14.4% de decesos por cada 100,000 y ocupando el 7º lugar a nivel mundial. Es decir, pues aquí en México nos accidentamos bastante frecuente, y de estos accidentes pues, hay un porcentaje bastante alto, una tasa bastante alta de personas que fallecen por esta causa. Y 1 de cada 4 muertes ocurren por lesiones de la caja torácica. ¿Qué quiere decir? Pues básicamente es un porcentaje bastante alto por las lesiones traumáticas a nivel del tórax, de los cuales el 70% son ocasionados por accidentes de vehículos con motor, ¿vale? Llamándose vehículo familiar, ¿no? Un carro, o la motocicleta. Y el 60% de los casos reportados con politraumas presentan lesiones en el tórax. ¿Qué quiere decir? Una persona que a lo mejor la asaltan con violencia también tiene lesiones en el tórax. Esto relacionado a que pues, es una estructura bastante grande, es una estructura que tiene una función
específicamente de dar soporte, protección a los órganos, y que básicamente es uno de los más socorridos, aunque no sea la palabra muy bien, ¿no? De los más socorridos para la presencia de este tipo de lesiones o traumatismos. Y bueno, existe una asociación entre el número de costillas fracturadas con el desarrollo del hemotórax. ¿Qué significa esto? Que el 6% de los hemotórax se van a presentar aun cuando no existan fracturas de las costillas. El 24% de todos los hemotórax que se reportan están asociados cuando tenemos 1 a 2 costillas fracturadas, ¿sale? Y el 81% de los hemotórax están relacionados cuando tenemos más de 2 costillas fracturadas. Entonces, vamos haciendo una relación. ¿Qué significa esto? El hecho de que no tenga fracturas de costilla no significa que no pueda tener un hemotórax. Debe de ser una entidad que debe de estar presente o latente dentro de mi etiología que me pueda estar complicando a mi paciente. Pero ¿qué sucede? Que si tengo fracturas de costilla, tengo que saber cuántas, y eso me va a estar indicando el riesgo de que yo tenga o la necesidad de buscar pues la presencia de un hemotórax. Ahora, otras causas del hemotórax traumático también van a incluir las caídas de altura, lesiones por mecánica de aplastamiento del tórax, como puede ser el síndrome de Crush, ¿sale? Heridas por arma de fuego, por arma blanca penetrante también del tórax. Entonces, tenemos otras etiologías. Y también tenemos una etiología iatrogénica que está representada por la segunda causa del hemotórax. Estos factores de riesgo van a incluir lo que es la colocación de un acceso vascular, este puede ser subclavio o yugular, y las punciones pleurales diagnósticas o terapéuticas. Justamente, si tenemos un derrame pleural y estamos colocando un catéter para hacer la evacuación de ese líquido o poder obtener las muestras para poder hacer la evacuación y la otra, poder mandar el citoquímico, pues en ocasiones también podemos llegar a generar la presencia de un hemotórax por o secundario a la punción para la evacuación de ese derrame. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico? Los síntomas van a variar dependiendo de la causa, ¿sale? Así como también del volumen y la velocidad con la que se está acumulando ese volumen. Evidentemente no será lo mismo que sean a consecuencia de la ruptura de una venita de la pared torácica, a comparación de que sea justamente por la ruptura directa del espacio pulmonar, que esté tirando mayor cantidad de líquido o, bueno, de sangre en este caso. Y en el hemotórax traumático agudo predominan lo que son las manifestaciones hemodinámicas, como va a ser la taquicardia, el choque hipovolémico y la presencia de dolor torácico. O sea, esas son las características específicas del hemotórax. Y bueno, dentro de todas estas situaciones también es importante ver lo que es el signo de ocupación pleural. Si nosotros tomamos una placa de rayos X, vamos a ver este signo, ¿no? Y en conjunto con lo que es la contusión pulmonar, que va a generar signos de consolidación. Eso es lo que nosotros vamos a tener que estar buscando. Ahora, el diagnóstico lo vamos a establecer con base en la frecuencia de la entidad clínica, justamente lo que les estaba diciendo. Si nosotros tenemos un paciente que cae de una altura bastante grande, pues podemos empezar a pensar o a suponer que tenemos que buscar la presencia de este hemotórax. La otra, si mi paciente tuvo un accidente automovilístico en la caja torácica con golpes contusos y yo identifico la presencia de algún tipo de fractura torácica, fractura de costillas, tengo que estar presuponiendo el riesgo de que me encuentre esta entidad patológica. La otra, si yo tengo pacientes que llegaron a sufrir violencia o algún tipo de asalto con violencia y veo heridas punzantes, tengo que estar presuponiendo la presencia de este hemotórax y lo tendré que estar buscando de forma frecuente. ¿Sale? Cabe recordar también que el diagnóstico definitivo se obtiene con la cuantificación del hematocrito en el líquido pleural, es decir, obtengo líquido pleural, puedo determinar la presencia de este tinte hemático y cuando se manda a estudiar, pues si me sale que también ahí tiene bastante hematocrito, o sea, bastantes células hemáticas, pues justamente fue un hemotórax, ¿sale? Y bueno, este se va a establecer cuando el hematocrito en el líquido pleural corresponde a un valor igual al mayor al 50% del hematocrito de sangre periférica. ¿Qué significa? Que si yo tengo un hematocrito del 42% y tengo 21% en líquido pleural, justamente es un hemotórax. Así de sencillo, ¿sale?
¿Qué es lo que vamos a obtener en una radiografía de tórax? Pues justamente esta imagen, ¿vale? Estos serían el dato de consolidación. Vamos a ver que totalmente se ve borrado el espacio torácico. Aquí es donde se debería de ver el arco diafragmático, ¿sale? Costo diafragmático, aquí, bueno, ahorita lo mencionamos. En la fase aguda, los hallazgos son compatibles con un derrame pleural, es decir, existe borramiento del ángulo costodiafragmático, la elevación del hemidiafragma comprometido, desplazamiento del mediastino al hemitórax contralateral de la lesión, entre algunas otras situaciones. ¿Vale? Vamos a acercarla. Y lo que vamos a obtener justamente es que si tenemos un arco costodiafragmático del hemitórax lateral que se observa, del otro lado no lo vamos a ver. Aquí hay una reducción también de lo que sería la elevación del hemidiafragma, ¿sale? El hemidiafragma se va a subir más. ¿Por qué? Porque no hay una masa que esté ocupando el espacio dentro de este hemitórax. Por otro lado, vamos a tener el borramiento o los datos de consolidación justamente en esta parte inferior. ¿Por qué? Porque pues básicamente la sangre tiende, por fuerzas o leyes de la gravedad, tiende a irse hacia el fondo y va a empezar a ocupar. Cuando la ocupación es bastante grande o cuando la ocupación es bastante aguda, puede inclusive hacer desplazamiento de lo que es el mediastino. Vamos a tener inclusive que aquí ya tenemos un desplazamiento importante porque vamos a ver las estructuras que deberían de ser casi en la parte central, ya los vemos más ocupadas hacia el lado contrario. Vemos desplazamiento de la silueta cardíaca prácticamente en contra de la pared del hemitórax contrario a donde se está generando el problema. Y bueno, también esto nos va a estar dando modificaciones del ángulo de posicionamiento de la bomba cardíaca y esto nos va a dar repercusiones o manifestaciones clínicas a nivel del sistema cardiovascular. Y esto es justamente como tenemos que empezar a hacer el análisis de esta radiografía, pensar en la clínica y identificar cuál es el comportamiento que se va a estar teniendo. Ahora, ¿qué es lo ideal? Que yo también pudiese tener un ultrasonido para poder hacer la determinación de forma rápida en tiempo real y poder buscar cuál es la causa de la hemorragia que yo pueda tener, así como la cuantificación de una aproximada del líquido que se esté dando la pérdida. Sin embargo, pues no todas las unidades tienen un ultrasonido por TAT, no todas las unidades se encuentran un ultrasonido en cada una de las áreas, ¿no? Llamándose choque, llamándose terapia intensiva, etcétera. Sin embargo, hoy en día lo que es el diagnóstico por imagen haciendo uso de ultrasonido, pues cada vez se va ramificando, se va diversificando más y está siendo una de las herramientas más específicas. Ojo, específicas. Tiene una sensibilidad del 92%. Esto derivado a que el uso del ultrasonido es operador dependiente. Esto depende de la habilidad, de las capacidades para poder obtener una imagen y la interpretación de la persona que realiza el estudio, ¿vale? Entonces, sin embargo, pues también se han informado algunos límites del uso de este ultrasonido, particularmente la falta de una imagen global de la anatomía torácica, ya que pues solamente vamos a ver ciertas ventanas o solamente ciertas regiones derivado al alcance que tienen los transductores y evidentemente al tipo de transductor que estemos haciendo uso. Otra de las situaciones que podemos hacer es el uso de la tomografía axial computarizada, ¿sale? Y esto pues limita más tanto por el costo, ¿sale?, que llegan a tener, así como también la presencia de un tomógrafo en cada una de las unidades. Entonces, ¿qué es lo más común o cómo podemos hacer este diagnóstico? Pues normalmente se hace desde el punto de vista clínico y también haciendo uso de las radiografías convencionales, ¿vale? Es como que la forma más común en la cual nosotros casi siempre vamos a establecer este tipo de diagnósticos. Y bueno, las indicaciones más apropiadas para la solicitud incluyen de una TAC, pacientes con persistencia de las oposidades en la radiografía simple de tórax, ¿sale? Y que ya se le hizo un drenaje pleural, pero si continúa tenemos que hacer una TAC para ver inclusive cuál es la región que sigue persistiendo esa hemorragia. La identificación y la cuantificación de colecciones localizadas en regiones torácicas que van a ser difíciles para drenaje por sonda endopleural, ya que pueden estar asociadas a otra entidad patológica, como pueden ser aneurismas, como puede ser cáncer, entre muchas otras lesiones más que me vayan a estar condicionando la presencia de este sangrado. Y bueno, establecer si el líquido acumulado es significativo. ¿A qué me refiero con significativo? Es decir, que ya esté comprometiendo la mecánica ventilatoria. ¿Por qué? Porque yo puedo bien tener
la presencia de sangre en este espacio. Sin embargo, ¿vale? Puede ser que no modifique el patrón respiratorio, pero puede ser que tenga un hemotórax bastante severo, que esté modificando ventilación, que esté modificando patrón hemodinámico, que esté modificando múltiples situaciones. Ahora, el tratamiento, la clave va a ser dependiendo la etiología. ¿Qué significa? Que si yo tengo hemotórax, pues tengo que evidentemente hacer una evacuación. Si yo tengo aire, tengo que evacuar, pero la forma en la que yo voy a hacer la evacuación de ese líquido o ese gas que esté dentro de la caja torácica es totalmente distinto. Ya lo estábamos mencionando. Puede ser un hemotórax básicamente no significativo o no representativo, ¿sale? Que tenga volúmenes, no sé, de 50, 75, 100 mililitros que no comprometen la mecánica ventilatoria de forma severa y entonces muy probablemente solamente haga la evacuación y a lo mejor el resto dejo que se reabsorba. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si yo tengo hemotórax que están ocupando un tercio de lo que es el hemitórax, probablemente tenga que hacer la colocación de una zona endopleural y entonces por ahí estarlo evacuando y estar vigilando que no se generen nuevamente colecciones, ¿sale? Ahora, ¿cuál es la característica? Puede ser que ese hemotórax esté abierto y complicado además con un neumotórax. Entonces, cada una de estas situaciones pues es importante para que yo pueda determinar cuál será mi pauta terapéutica a seguir, ¿sale? Y de esto tenemos también la presencia de algo que es el hemotórax agudo. ¿Qué es esto del hemotórax agudo? Pues va a ser la presencia de forma rápida, ¿sale? De ocupación de este espacio torácico por la presencia de sangre. Y esto puede ser porque nosotros ya identificamos que hay una situación que compromete la vida, tenemos que realizar el control de ese sangrado, como puede ser una disección aórtica, puede ser una hemorragia activa, entre otras situaciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque también me va a comprometer el estado hemodinámico. En pacientes hemodinámicamente estables y con un hemotórax pequeño, ¿a qué le vamos a llamar un hemotórax pequeño? El que tiene un volumen menor o igual a 300 mililitros, ¿sale? Puede optarse por la vigilancia clínico-radiológica, es decir, no es necesario que lo evacúe, solamente lo que voy a estar haciendo a lo mejor cada 4, cada 6 horas es estar vigilando la presencia de este líquido, así como también la identificación de un patrón clínico, aclaro, patrón clínico que me esté hablando acerca de el compromiso de estas estructuras. ¿Qué significa? Que a lo mejor yo tomo la primera radiografía y veo que el hemotórax es pequeñito, ¿no? A un volumen aproximado de, no sé, de 100 mililitros. Y entonces pasan 6 horas, pasan 8 horas, pasan 12 y dicen, no, pues ya no le pidas otra placa. Pero yo a las 18 horas empiezo a ver que mi paciente empieza a desaturarse, tiene taquicardia, se empieza a hipotensar, empieza a tener alteración del estado de conciencia. Pero yo recuerdo que ya tiene un hemotórax. ¿Qué tendré que hacer? Solicitar nuevamente una placa de rayos X para ver si ya está incrementando ese volumen. Normalmente va a ser tendiente a incrementar el volumen. Yo determino, ok, tiene ahora unos 280 mililitros, ¿no? Por poner un ejemplo. Ok, no lo evacuamos, continuamos bajo la observación. Pero si yo veo que el estado continúa empeorando, nuevamente solicito otra. Y si yo veo que ya tiene más de 300, en ese momento es cuando yo decido la evacuación de ese hemotórax, ¿sale? Pero por otro lado, si yo veo que mi paciente de forma súbita, de forma rápida, presenta la inestabilidad hemodinámica y tiene un valor mayor a los 300 mililitros calculados aproximadamente, se debe de colocar un drenaje pleural. Eso es sí o sí, ¿sale? Entonces, ya todos en algún momento hemos visto, hemos tenido o hemos participado en la colocación de normalmente siempre decimos, ¿no? De un sello de agua. Sin embargo, pues ese nada más es el dispositivo para que permitamos la evacuación. Ya hemos participado, hemos tenido que cuidar a pacientes con una sonda pleural. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Pues evidentemente una sonda pleural, vamos a necesitar nuestros apósitos, gasa, nuestros antisépticos, nuestro equipo para poder hacer el procedimiento, entre otras situaciones. Y bueno, el tubo torácico recomendado oscila entre 28 y 36 French, ¿sale? Esta sugerencia deriva del estudio de INAVA y colaboradores donde no observaron diferencias en eficacia del drenaje, las tasas de complicación o la escala análoga del dolor cuando se utiliza un calibre 28 a 32 versus 36 a 40. Entonces,
¿Qué significa esto? Pues tampoco le vamos a poner un tubo tan chiquito porque se puede coagular, pero tampoco un tubo tan grandote porque pues no tiene caso, ¿sale? Entonces, entre el 28 y 36 French es más que suficiente para poder hacer la evacuación de forma adecuada de esas colecciones hemáticas que se puedan llegar a establecer dentro de la caja torácica, ¿sale? Ahora, tenemos un hemotórax que también es el hemotórax masivo. Es una indicación de intervención quirúrgica, ¿sale? Esto sí o sí, no solamente basta con que hagamos el drenaje, sino que va a requerir una intervención quirúrgica. ¿Por qué? Porque muy probablemente existe un vaso de un calibre bastante grande que está sangrando, que está perdiendo sangre y que evidentemente tenemos que hacer el control adecuado de este sangrado, ¿sale? Vamos a tener que la cuantificación del volumen de sangre va a ser igual o mayor a 1.5 litros. Esto va a ser ya un compromiso bastante importante para el patrón respiratorio, la mecánica ventilatoria, la situación hemodinámica de nuestro paciente e inmediatamente posterior a la colocación del drenaje pleural, tenemos que llevar a ese paciente a un control de daños dentro de la unidad de quirófano. ¿Sale? Y el sangrado cuantificado en el drenaje a un ritmo de 200 mililitros por hora por 4 horas consecutivas. ¿Qué significa? Que si yo le tomo una placa y yo estoy viendo que está totalmente ocupado y le doy un porcentaje de aproximadamente de 1,5 litros de sangre, lo meto a quirófano, hago el drenaje, lo metemos a quirófano y le damos el control. O ¿cuál es otra de las condiciones en las cuales el paciente puede estar presentando un hemotórax masivo, pero no de forma súbita, sino que lo va a presentar de forma paulatina? Que tenga un sangrado cuantificado en el drenaje a ritmo de 200 mililitros por hora. ¿Qué significa? Ya llegó mi paciente, vemos que tiene un hemotórax y el médico dijo, no, pues saben que sí hay que mejor drenarlo. Ok, lo drenamos y entonces vemos en nuestro sello de agua, ¿sale? Ahora sí, que en la primera hora caen 200 mililitros, en la siguiente hora, ¿sale? Caen otros 200 mililitros o más. En la siguiente hora caen 300 mililitros y en la siguiente caen otra vez 200 mililitros. ¿Qué significa esto? Tenemos un hemotórax masivo. ¿Qué es lo que va a requerir? Que ese paciente sea llevado nuevamente a quirófano para el control de daños. Esa es la parte importante, la parte relevante. Entonces, podemos tener la manifestación tanto de forma aguda como de forma, por así llamarlo, crónica, porque va a involucrar más tiempo para que se manifieste. ¿Sale? Entonces, otra de las entidades que vamos a tener también en este caso es un neumotórax. La palabra neumo, pues siempre nos va a hablar de aire, ¿sale? Y esto va a ocurrir por la presencia de aire en el espacio pleural, lo que puede ocurrir por comunicación entre los espacios pleurales y alveolares. Puede ser a consecuencia de un absceso, puede ser por un traumatismo, puede ser por la perforación, por un elemento contuso, entre muchas otras más situaciones, ¿no? En algún momento decían, una persona que tiene un choque de automóvil, ¿por qué puede tener un neumotórax? Bueno, básicamente cada vez que nos espantamos o cuando sabemos que vamos a tener algún traumatismo, lo primero que tenemos que hacer es meter aire. Entonces esto genera un efecto de bolsa de papel. Cuando inflamos una bolsa y después la oprimimos, pues ¿qué es lo que sucede? ¡Puf! Explota, ¿no? Básicamente los saquitos alveolares funcionan de la misma manera y entonces eso es lo que va a permitir que exista la fuga de aire a ese espacio. ¿Sale? O la presencia también de un organismo productor de gas en el espacio pleural, como puede ser básicamente pues un objeto extraño que está ahí clavado en el tórax o también algún tipo de microorganismo. Y bueno, vamos a tener dos tipos de neumotórax, el traumático y el iatrogénico. ¿Sale? Por el traumático vamos a entender aquel que deriva de la situación de un trauma directo o indirecto, penetrante o no del tórax. ¿Sale? Un golpe contuso, ¿sale? Con algún objeto contundente, ¿vale? O por algún objeto que a lo mejor se nos arroja, como puede ser se me ocurre, ¿no? De forma rápida, imagínense pues una persona que está jugando golf, que está jugando con alguna piedra, ¿no? Y que nos avientan algún objeto que generalmente llega a generar la contusión. Y penetrante o no del tórax, eso sería no penetrante. Pues penetrante, pues imagínense que llega alguna persona, ¿no? Y les clava alguna varilla, algún cuchillo, alguna situación de ese tipo, básicamente, ¿no? Es a lo que nos estamos refiriendo. Y el neumotórax iatrogénico es el que se produce como resultado no intencional de una maniobra diagnóstica o terapéutica. Justamente todos están relacionados más con procedimientos invasivos, como puede ser la colocación de un catéter, ¿sale? Que inclusive ni siquiera toca ninguna estructura vascular,
pero que sí llega, vulgarmente, como le decimos, llega a ponchar el pulmón, ¿sale? Y entonces ahí donde vamos a tener ese tipo de situaciones. Una de las más comunes. Sin embargo, no es la única. También estábamos hablando que cuando nosotros damos reanimaciones o damos tratamiento en los pacientes de trauma, en ocasiones tenemos que hacer uso de lo que es la ventilación positiva. Esta ventilación positiva, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Pues justamente con nuestra bolsa, mascarilla, reservorio, empezamos a dar presión. Pero si esta presión es demasiado excesiva, sale lo que explicábamos el módulo anterior, cuando veíamos cuando veíamos cuidados cardiorrespiratorios, veíamos que puede ser tan excesiva la presión que el alveolo se distiende en exceso y literalmente explota o revienta, ¿sale? Y entonces ahí vamos ya a empezar a tener esta problemática directa para la presencia de aire en este espacio torácico. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar? Lo podemos clasificar dependiendo del grado de colapso pulmonar o del aire acumulado. Pueden ser dos formas. Ligero cuando el tamaño es menor al 20%, moderado del 20 al 40% y masivo cuando es mayor al 40%, ¿sale? ¿Cómo vamos a ver? Bueno, el pulmón o el tejido pulmonar va a tender a irse hacia la parte superior y pegado a lo que es el mediastino, mientras que todo el resto vamos a tener presencia de aire. Y bueno, ahí vamos a ver zonas que van a estar todavía incrementadas en su opacidad porque se va a ver más negro porque justamente es aire y el aire no es radiopaco, entonces vamos a poder observar esas características, ¿vale? Ahora, el neumotórax traumático existen tres subtipos. Cuando hablamos de factores mecánicos traumáticos, el simple, el abierto y el neumotórax a tensión. El simple, pues es de las cosas más comunes, lo que le estaba diciendo. Tenemos un golpe, ¿sale? Y pues hasta ahí quedó. El abierto, tenemos un como punzante, ¿sale? O penetrante, y que permite la comunicación del ambiente interno, ¿sale? Con el ambiente externo. Entonces, cada vez que la persona genera un proceso respiratorio, ¿vale? Entra aire, pero cuando expira, no hay la salida tampoco de este aire. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se empieza a acumular cada vez más aire. Y el neumotórax a tensión, justamente cuando existe alguna perforación o hay comunicación del espacio alveolar con el pleural, pues hay fuga de aire que se empieza a quedar acumulado y se llama tensión porque justamente no hay un mecanismo de válvula que permita la evacuación de ese aire y cada vez o cada respiración se empieza a acumular más y más y más aire. ¿Sale? Y bueno, la causa más común es la entrada de aire en la cavidad pleural por la lesión pulmonar. Ocurre el de tensión cuando la presión del aire en cavidad pleural excede la de la presión atmosférica. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que hablar, o ligeramente les mencionaba el módulo anterior, que inclusive tenemos que hacer mediciones de la presión intratorácica y demás. Bueno, existe una presión atmosférica que está tratando de entrar, ¿sale? Y una presión pleural, que es la que permite que se expandan los pulmones. Cuando hay una disregulación en estas presiones, la presión atmosférica, ¿sale? ¿Qué es lo que sucede? Que va a permitir, es menor que la de la pleura y entonces por lo tanto el aire sale de ese espacio intrapulmonar y se va a quedar atrapado en la pleura y eso es lo que va comprimiendo cada vez más al pulmón, por lo tanto la presión atmosférica cada vez es menor en relación a la presión que se empieza a acumular dentro del tórax. Básicamente es como si nosotros infláramos un globo aquí adentro de una taza o de un vaso y el globo va a llegar a un punto en que se va a quedar aquí atorado y entonces ya no tiene para dónde distenderse. ¿Por qué? Porque el tórax es una cavidad virtualmente indistendible. ¿Sale? Y bueno, esta ocurre en la mayoría de los casos por heridas penetrantes, por laceraciones directas del parénquima pulmonar o por aire procedente del exterior. Pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no? A lo mejor esta persona estaba trabajando en el área de construcción, tiene una caída y pues vean, ¿no? Aquí básicamente estamos afectando los dos hemitórax. Entonces, muy probablemente esa persona pues tiene comunicación con el medio externo y cada vez que se genera un proceso de respiración, pues vamos a tener atrapamiento cada vez mayor de ese aire. ¿Sale?
Y bueno, el diagnóstico lo vamos a establecer por el cuadro clínico, evidentemente. Aquí siempre vamos a tener manifestaciones tanto ventilatorias como hemodinámicas, ¿sale? Y el enfisema subcutáneo es indicativo de un neumotórax subyacente. ¿Cómo se va a sentir el enfisema subcutáneo? Bueno, se siente como, como este plastiquito de protección en el cual a veces se envían cosas de vidrio o de porcelana, que es extremadamente relajante apachurrar, ¿no? Y tiene una sensación, o inclusive a veces que se llega a escuchar como unas ligeras crepitaciones, como venden a veces, aclaro, no es comercial, un chocolate Hershey's que tenía airecito adentro. Entonces, cuando uno lo chupaba, se iban explotando esas burbujitas de aire y básicamente genera esa sensación y ese ruidito, ¿vale? Eso sería el enfisema subcutáneo. Y bueno, ese enfisema subcutáneo de forma posterior, pues, de que se evacúa, también se va a reabsorber y no hay mayor problemática. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando nosotros vemos una radiografía, ¿sale? Vamos a poder observar lo siguiente. Toda esta estructura, o no sé si ustedes alcancen a ver aquí donde tengo mi cursor, ¿sale? Toda esta estructura básicamente sería el pulmoncito. El pulmoncito aquí lo que vamos a ver es que está colapsado, ¿sale? Y todo lo que está en la parte superior, así como la inferior, ¿vale? Es lo que vamos a tener como el neumotórax. Por eso, en comparación con el hemitórax del lado contrario, todo eso lo que vamos a observar aquí, pues es tejido pulmonar, ¿sale? Vemos un trama totalmente distinto y aquí observamos un trama que es totalmente, pues sí, no es opaco a los rayos X y entonces vemos la presencia de toda la cantidad de aire en este espacio torácico. ¿Qué significa esto? Que básicamente ya este pulmón no está participando en el proceso ventilatorio y entonces justamente lo que vamos a observar va a ser este compromiso. Vamos a tener la situación clínica. Ahora, si nosotros también empezamos a ver, conforme más se acumula este aire, va a haber un desplazamiento del mediastino, ¿sale? O sea, esta parte del corazoncito tendría que estar un poquito ligeramente más hacia este lado, sin embargo ya empieza a haber desplazamiento al otro hemitórax. Este desplazamiento con movimiento también de los grandes vasos, vean, acá ya se ve el calladito aórtico, pues básicamente vamos a empezar a tener manifestaciones hemodinámicas también bastante importantes. De ahí es donde deriva la importancia de la parte clínica también como con la parte imagenológica. ¿Sale? Y bueno, el neumotórax iatrogénico es el que se va a presentar después de una toracocentesis, ¿sale? Como va a ser la evacuación de los derrames, entre otras situaciones. Cateterización venosa central, ventilación mecánica a presión positiva, lo que les estaba explicando, biopsias pulmonares percutáneas, biopsias pleurales y biopsias transtraqueobronquiales, ¿sale? Como también por parotrauma y un bloqueo nervioso. Entonces, las causas de este neumotórax iatrogénico son bastante amplias, ¿sale? Sin embargo, pues también pueden ser un poquito más rápido de reconocimiento cuando no se hizo el procedimiento de forma adecuada y cuando estamos viendo los cambios clínicos de forma rápida. Y bueno, el neumotórax, atención, es una emergencia médica que requiere de un alto índice de sospecha en una gran variedad de situaciones clínicas, ¿sale? Esas situaciones clínicas pues son muy variadas y sobre todo se van a dar en pacientes que están ventilados en las unidades de cuidados intensivos, que son los traumatizados tras la resucitación cardiorrespiratoria con enfermedades como asma y EPOC, es decir, enfermedades restrictivas y obstructivas, ¿sale? Que generen complicaciones a la hora de ventilar a un paciente que ya sea que yo excedo volúmenes o excedo presiones, puedo tener ahí la presencia de esta ruptura del parénquima. Con drenajes torácicos bloqueados, traslocados o pinzados. Es decir, cuando yo tengo un paciente con drenaje, mis cuidados no solamente van a la curación del sitio, no solamente van a que no se mueva, no solamente van a identificar datos de infección de ese sitio, sino también tienen que ver que ese drenaje no esté bloqueado, que no esté traslocado y también que no esté pinzado. Si yo lo estoy pinzando, debo de verificar cuánto tiempo lleva ese pinzamiento y cuál ha sido el gasto promedio de ese drenaje. Y bueno, este va a surgir a consecuencia de un mecanismo valvular unidireccional. Justamente como funciona la válvula de nuestra bolsa mascarilla reservorio, alias AMBU, ¿no? Va a funcionar este neumotórax, atención, es decir, tenemos la apertura
y cuando nosotros inspiramos, permite la entrada del aire, pero cuando expiramos, como se pierde la presión, las paredes del músculo se van a dosar, ¿sale? Se van a pegar y entonces funciona como una válvula, no permite que salga el aire. Cuando nosotros inspiramos por presión negativa, tiende a abrirse ese espacio hacia la parte interna, entra el aire y cuando exhalamos, se cierra nuevamente. Entonces, por eso funciona como una válvula unidireccional. Inspiramos, se mete y permite la entrada. Expiramos y regresa a su posición inicial y eso no permite que salga el aire, ¿sale? Y entonces esto va a incrementar la presión intrapleural y esto va a dificultar el retorno venoso, la sístole cardíaca y conduce a la hipoxemia y al compromiso hemodinámico. ¿Cómo vamos a tener algunas de las manifestaciones clínicas? En las unidades de cuidados intensivos, vamos a presentar principalmente hipotensión. Va a haber hipoxia por caída, o va a estar manifestada por la caída de la saturación de oxígeno y sístole cardíaca va a estar disminuida. ¿Qué significa? Que la pre y la postcarga van a estar totalmente afectados. Esto por compresión de tanto vasos sanguíneos como de la bomba cardíaca. Y el incremento de las presiones de inflación y paro cardíaco. ¿Sale? Entonces, esa es una de las características también más importantes que tenemos que estar vigilando de forma continua. Y en los pacientes despiertos su presentación es progresiva. ¿Qué significa que sea progresiva? Vamos a tener taquipnea, taquicardia, hipoxemia y conducen finalmente al paro cardiorrespiratorio. Y en ambos casos se puede observar desviación traqueal, hipomotilidad e hiperresonancia torácica. Por eso la importancia de que yo tenga que hacer exploraciones o valoraciones clínicas. El tratamiento, pues generalmente es el escenario de la colocación de un drenaje torácico, está en dependencia de la demanda respiratoria y del estado general del paciente. ¿Qué tipo de sonda? Vamos a poner el mismo tipo de sonda que pusimos con el paciente de un hemotórax, ¿sale? Y además vamos a tener que hacer un drenaje torácico en presencia de 2 o más fracturas costales, de un neumotórax oculto sometido a ventilación con presión positiva, pacientes politraumatizados, con trauma craneal, choque hemorrágico, que no pudieran tolerar su progresión, ¿sale? Así como también en algún tipo de otras especialidades como ortopedia o neurocirugía, justamente, ¿no? Y bueno, las heridas abiertas, en un inicio, si no tenemos algún otro mecanismo, pues podemos hacer uso de unas válvulas básicamente unidireccionales que pueden ser inclusive desde el punto de vista artesanales, ¿no? Con una tapita o una bolsita de plástico de esas de los guantes o inclusive con un pedacito de guante, podemos hacer un cuadrado solamente de 3 lados, que esto lo que nos va a permitir es que cuando el paciente inhale, la bolsita se adosa a la lesión y no permite el aire, que entre el aire. Como no permite la entrada, si empieza a haber evacuación, va a permitir la salida por el espacio que no está sellado. Y entonces esto nos va a dar tiempo también para poder establecer un tratamiento y poder ayudar al paciente o limitar las complicaciones que pudiesen llegar a derivar. Y bueno, también el tratamiento va a implicar la urgente descompresión con una aguja o una cánula introducida en el segundo o tercer espacio intercostal. Eso solamente es para el vaciamiento o el drenaje o el alivio de la presión intratorácica de forma urgente o de forma, pues sí, en la urgencia, ¿sale? En el segundo espacio o tercer espacio intercostal, medio clavicular o en el cuarto o quinto espacio donde la pared torácica es menos gruesa, seguida de la colocación de un drenaje torácico conectado a un sello de agua. Es decir, si yo voy solamente a drenar, ¿sale? Este aire, lo hago en el segundo o en el tercer espacio. Y si yo le voy a dejar el drenaje torácico, lo hago en el cuarto o quinto espacio, siempre dirigido hacia la parte superior ese tubito o ese drenaje para que se quede ahí presente y bueno, podamos estarlo eliminando de forma continua. Ahora, de esto va a derivar cómo vamos a hacer el manejo del sello de agua, cuáles serán los cuidados del sello de agua, entre otras situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, la importancia de esto, pues, radica en la complejidad de la identificación de forma temprana de estas complicaciones. No sé si tengan, nuevamente hago una pausa, no sé si tengan ustedes alguna duda, alguna pregunta al momento para poderla aclarar. De no ser así, pues podemos dar paso a la tercera parte del día de hoy.
Bueno, ¿sí me escucha? Bueno, Sí, sí, ok. sí, sí. Mm, Ya le escuchamos, Lick. ok, está perfecto. Em, Pues, bueno, no tenemos ninguna pregunta, pero es importante recordarles a todos No, los que nos están viendo que nos pueden hacer sus preguntas aquí en el chat de Facebook y nosotros les podemos dar respuesta. El licenciado les estará dando respuesta. Mm, no sé si desea continuar, licenciado, y ya ahorita sí hacer bueno, entonces, preguntas. de acuerdo, entonces continuamos. Sí. Y bueno, ya para ir concluyendo el día de hoy, vamos a hablar de otra entidad que es el tórax inestable, ¿sale? Ese tórax inestable básicamente ya será una complicación bastante importante de justamente de la inestabilidad de la pared torácica, que va a estar caracterizada por la presencia de múltiples fracturas, ¿sale? Que pueden estar comprometiendo la mecánica ventilatoria. Insisto, para poder entender esto tenemos que saber o recordar que la forma en la que nosotros respiramos es a través de una presión negativa. Básicamente es como si nosotros jaláramos un globo desde la parte externa y ese, al momento de jalar, como se genera una succión, el globo tiende a distenderse. ¿Sale? El problema radica que cuando nosotros tenemos pérdida de estas estructuras de la pared torácica, ¿sale? Esta presión negativa se va a perder y lo que va a generar va a ser un compromiso directamente en todo el funcionamiento del tórax. Y entonces, una de las características más relevantes o más específicas del tórax inestable es que vamos a tener la presencia de compromiso ventilatorio en número 1 y número 2 vamos a tener la presencia de algo que se llama ventilación paradójica. Nosotros sabemos que cuando generamos un proceso de inhalación, el tórax tiende a realizar un proceso de amplexión y cuando nosotros exhalamos tenemos un proceso de amplexación. La respiración paradójica sería cuando yo inspiro, el tórax se mete, sale y cuando yo expiro, el tórax sale o protruye. Entonces eso es lo que nosotros le llamaríamos una ventilación paradójica. ¿Sale? Esto va a estar presente, o bueno, la definición es que es una lesión que resulta de un trauma cerrado, ¿sale? En lo cual va a generar una disociación completa de la proporción o de la porción de la caja torácica por medio de la pérdida de continuidad ósea. Básicamente, fractura, ¿sale? Y esto se va a generar cuando tenemos dos o más costillas, ¿sale? Fracturadas que provocan cambios en la presión intratorácica, lo que les estoy diciendo de la ventilación o de la respiración paradójica, ¿sale? Esto se va a dar por separación del esternón y las costillas por fracturas de estas y la separación de las articulaciones costocondrales. Y básicamente lo que tenemos es justamente esta porción. Si yo tengo ruptura, en la parte donde tengo la fractura de estas costillas es donde va a tener una protrusión, parte de esta pleura del pulmón en el proceso de exhalación. Y cuando yo genero un proceso de inhalación, voy a tener la retracción, la retrucción, ¿sale? O el hundimiento de esa pared torácica por una ventilación paradójica. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Dependiendo de la región anatómica, podemos tener una región anterior o esternocondral, lateral o costal y la parte posterior, ¿sale? En la parte anterior o costocondral se van a asociar normalmente, ¿sale? O se acompañan de lesiones en ambas cavidades pleurales y el pronóstico es bastante grave. Esto debido a que hay una muy grande inestabilidad de todo lo que es el tórax, ¿vale? Se pierde prácticamente un 50% de la estabilidad de este tórax y de lo que le da la fuerza y la rigidez y que permite justamente la mecánica ventilatoria. La lateral o costal, el tamaño y la respiración paradójica puede ser variable dependiendo del número de costillas que tengamos fracturadas, ¿sale? Así como la extensión. Y en la parte posterior, pues es muy poco frecuente porque tenemos toda la columna vertebral. Puede existir o no respiración paradójica y el músculo dorsal puede inmovilizar básicamente cuando llegamos a tener ese tipo de problemáticas. Ahora, dentro del punto de vista fisiopatológico, la inspiración se da a través de una presión negativa intratorácica
que hace que el segmento libre, o sea, el segmento que se fracturó, se colapse al pulmón, permitiendo el paso del aire al aire contralateral, ¿sale? Y durante el proceso de la expiración ocurre todo lo contrario, donde hay protrusión del segmento libre a causa de la presión positiva intratorácica y por consiguiente recibe el aire del pulmón opuesto. ¿Qué significa esto? No es otra cosa más que yo inspiro, se mete. Yo expiro, se sale. Yo inspiro, se mete. Yo expiro, se sale, ¿sale? Y esto se da justamente a que parte de ese aire que yo estoy inspirando, ¿sale? Pasa de un pulmón a otro, es decir, el intercambio como que de aire se da justamente en el espacio de la carina, ¿sale? No hay realmente una salida de ese aire, de ese pulmón, más que en el intercambio directamente en la carina. Y bueno, se ha demostrado que el aire péndulo no existe. Básicamente, ¿qué es esto del aire del péndulo? Básicamente entrada y salida, entrada y salida, entrada y salida. Cómo funciona el péndulo de un reloj, ¿sale? Y se ha mostrado una ventilación normal en el pulmón sano, aún en presencia de la respiración paradójica. Es decir, mientras se mantenga un hemitórax funcional, el paciente va a poder mantenerse. Sin embargo, pues no lo vamos a dejar así toda la vida. Tendría que tener alguna reparación de ese daño, ¿de acuerdo? Y además se involucran otros elementos que pueden desencadenar la insuficiencia respiratoria, como básicamente la contusión pulmonar y el dolor que esto va a terminar generando. Ahora, el tórax inestable va a estar caracterizado en la mayoría de las veces por una respiración paradójica, lo cual hace un incremento del espacio muerto, es decir, aquel espacio que no participa en la ventilación, lo cual puede generar o puede estar dado por una contusión pulmonar, que lo que nos va a dar una hipoxemia por deterioro del intercambio de gases, edema intersticial y alveolar, lo cual nos genera disminución de la distensibilidad pulmonar por alteración de la difusión, es decir, la difusión es el paso de los gases, ¿vale? Y el dolor, pues impide una ventilación adecuada y dificultad para eliminar las secreciones bronquiales. El dolor o la limitación de la ventilación limita la expansión torácica y la dificultad para eliminar las secreciones propicia la presencia de atelectasias o de neumonías. Entonces, de ahí es donde radica la importancia de poderle dar un tratamiento de forma temprana y adecuada, ¿sale? La principal consecuencia de la alteración de la mecánica ventilatoria, pues es que provoca una disminución de la capacidad pulmonar total. Es decir, si mi pulmón de forma normal tiene un volumen total de 8 litros, por así mencionarlo, cuando tengo la disminución o cuando tengo problemas con esta caja torácica puede disminuir un 20%. Ahora me puedo quedar con 5 litros, con 5 litros y medio de una capacidad total, ¿sale? Esto me va a generar la presencia de hipoventilación y cuando yo tengo hipoventilación, los niveles o la concentración de oxígeno a nivel arterial, a nivel hemática, pues también va a disminuir. Por lo tanto, puede empezar a llegar a tener compromiso de perfusión, alteración del estado de conciencia, cambios hemodinámicos, entre muchas otras situaciones. Esto aunado a que a mayor número de costillas fracturadas, pues el dolor también va a ser mayor. Y evidentemente una de las medidas principales para el tórax inestable es dar el manejo del dolor para que se pueda dar una mecánica ventilatoria de mejor manera, ¿de acuerdo? Entonces, una de nuestras intervenciones específicas será el manejo del dolor. Y bueno, cuando el paciente tiene dolor y que no se ha controlado, el paciente va a disminuir los movimientos de la caja torácica. Eso es como un mecanismo reflejo de defensa y lo cual va a generar también la acumulación de secreciones. Hasta que no se dé un tratamiento definitivo, que puede ser mediante cirugía, mediante fijadores de las costillas, entre otro tipo de tratamiento, pues va a haber acumulación de secreciones y esto aunado a la falta de movilidad del paciente que pueda andar deambulando, pues nos puede propiciar la presencia de neumonías, ¿sale? Entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo tenemos que establecer? Tiene que ser bastante rápido. Por clínica podemos encontrar taquipnea, el dolor, compromiso hemodinámico y los movimientos irregulares de la caja torácica. Esa es una de las situaciones más importantes o más relevantes que vamos a poder encontrar en este tipo de situaciones, ¿vale? La presencia también así de crepitaciones, es decir, la crepitación va a ser por el roce o el friccionamiento de las puntas de las costillas que estén rotas, ¿vale? Ese es un dato característico. Y durante la auscultación vamos a tener la ausencia o la disminución del murmullo vesicular, la matidez del hemitórax comprometido y en una radiografía de tórax o un TAC, pues finalmente será el medio
confirmatorio para poder determinar la magnitud el número y el tipo de fracturas que tengamos, ¿vale? Porque pueden ser solamente fracturas costocondrales, ¿sale? O pueden ser fracturas directamente en la parte ósea de esa costilla, o pueden ser conminutas, o pueden ser compuestas, pueden estar desplazadas, entre muchos otros tipos de variantes de ese tipo de fracturas. Y en la radiografía de tórax, pues, por ejemplo, lo que vamos a encontrar va a ser que van a permitir apreciar los focos de la fractura y las lesiones asociadas, ¿sale? La contusión pulmonar se va a apreciar en la forma de infiltrados algodonosos en la zona contundida, pero pues se visualiza después de ciertas horas. Cuando yo veo, pues básicamente lo que voy a tener son esas zonas algodonosas, ¿sale? Y aquí, a comparación del resto de la caja torácica, pues vemos que hay pérdida de esta continuidad de la silueta de las costillas. Entonces, lo que nos está demostrando, lo que nos está dando a entender es que hay un inestable, o sea, hubo fracturas. Dentro de lo que es la TAC, ¿sale? Es el estudio de referencia. Existe la lesión visceral. Esta también nos va a permitir determinar si estas fracturas se desplazaron, están generando problemas directamente con el pulmón o con otra estructura. Vamos a permitirnos determinar la localización y la magnitud de estas lesiones, ¿sale? Tiene mayor sensibilidad para la determinación o la prevención de complicaciones, ya que vamos a poder observar cuántas costillas están rotas, si hay fragmentos, si hay otras estructuras vasculares que estén muy cercanas a ese tipo de fracturas y que puedan llegar a estar comprometidas, así como la magnitud y el volumen, en dado caso que haya también un neumotórax que ahí esté presente, ¿sale? Permite observar también las zonas de consolidación parenquimatosa por la contusión pulmonar. Y bueno, ahora, ¿cuál es el tratamiento que yo le voy a dar a mi paciente? Tengo que darle una resucitación inicial, que va a ser el volumen limitado para no empeorar el edema, ¿sale? El soporte ventilatorio con un PEP específico que va a permitir la estabilización neumática interna, es decir, tengo que ir titulando el PEP hasta que yo vea que el patrón respiratorio está mejorando, ¿sale? Y tengo que hacer la valoración clínica, es decir, no puedo solamente incrementar un PEP de 7, no puedo poner un PEP de 8, entre otros tipo de situaciones. Tendré que irlo titulando dependiendo de la respuesta clínica de mi paciente. Y se prefiere la ventilación no invasiva sobre la ventilación invasiva, ¿sale? Ahora, dentro de la segunda parte del tratamiento, pues viene lo que es la fijación quirúrgica. Esta se va a realizar solamente cuando tenemos más de 4 costillas fracturadas. Antes de 4 costillas normalmente no se prefiere el tratamiento quirúrgico, sobre todo por las complicaciones que de esto puede derivar, ¿sale? Más que por otra cosa. Las ventajas es que va a disminuir el dolor del paciente durante el proceso de la mecánica ventilatoria, ¿sabes? Y se va a poder realizar un rápido destete de la ventilación mecánica cuando se hace esta fijación quirúrgica, y también disminuye la mortalidad. Ojo, disminuye la mortalidad por compromiso de la mecánica ventilatoria, no por las complicaciones que puedan derivar del propio tratamiento, ¿sale? Entonces, esa es una situación importante. Ahora, ¿cuándo es necesario dar la resucitación inicial? ¿Cuándo es necesario hacer la fijación quirúrgica también aparte de las 4 costillas? Cuando tenemos una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, ¿sale? Respirado a medio ambiente, es decir, con un FiO2 al 21%, ¿sale? O cuando tenemos una presión arterial de oxígeno menor a 70 milímetros con oxígeno suplementario por algún dispositivo, ¿sale? Cuando tenemos un pH menor a 7.1 o una PCO2 mayor a 55, es decir, con acidosis, o cuando tenemos hipercapnia, frecuencia respiratoria mayor a 35 o menor a 8 respiraciones por minuto, es decir, que tengamos una taquihipolipneas, ¿sale? O que tengamos básicamente una parada respiratoria por dolor del paciente, así como también el uso de los músculos accesorios u otros signos de claudicación respiratoria. Es cuando vamos a tener que hacer todo ese tipo de actividades. Ahora, punto importante para el tratamiento de todo esto va a ser el uso de la analgesia. Evidentemente son situaciones importantes y son bastantes compromisos lo que tiene nuestro paciente. Por lo tanto, el uso de la analgesia va a ser un punto fundamental, ¿sale? Porque estamos hablando de que el mismo dolor, ¿sale? Va a estar limitando la mecánica ventilatoria.
ventilatoria. Por lo tanto, pues justamente tenemos que darle tratamiento para que ese dolor disminuya y podamos tener una mejora en la mecánica ventilatoria, ¿sale? Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar esto? Vamos a tener en cuenta las repercusiones anatómicas y fisiológicas de las lesiones que provocan el trauma, ¿sale? La respuesta neuromoral, que va a estar caracterizada por diferentes mecanismos inflamatorios, es decir, puedo darle ketorolaco, puedo darle diclofenaco, pero no van a ser suficientes. Esto directamente porque tenemos que recordar que dentro de lo que es las costillas, entre cada uno de los espacios tenemos algo que se llama paquete neurovascular, es decir, vena, arteria y un nervio. Cuando esta vena, arteria o nervio se lesionan porque la costilla está tocándola, el dolor pasa de ser de tipo visceral o esquelético a ser un dolor de tipo neurogénico. Por lo tanto, el tipo de medicamentos o el tipo de analgésico que yo tendré que utilizar no bastará con que solamente sea un tipo AINE, sino que tendré que utilizar otro tipo de medicamentos, principalmente de tipo opioides, para que realmente disminuyan el dolor de forma considerable y que eso me permita justamente mejorar la mecánica ventilatoria, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a hacer uso de una analgesia multimodal, ¿sale? Vamos a emplear dos agentes analgésicos con diferentes mecanismos de acción, ¿sale? Y estos se van a utilizar por una sola vía, ¿sale? Esto, lo que vamos a hacer uso van a ser los AINES y los opiáceos, lo que les acababa de decir, ¿vale? Las propiedades analgésicas de interferencia con la producción de prostaglandinas y que sensibilizan a las neuronas nociceptivas periféricas, es decir, los factores proinflamatorios que son de tipo humoral, yo los limito o los reduzco o genero abolición a través del uso de los AINES, ¿sale? Cuando tengo diferentes mecanismos, como por ejemplo los COX-1, los COX-2, y entonces voy a limitar la presencia de esta ciclooxigenasa que libere prostaglandinas, que genere mayor cantidad de dolor y demás. Pero también tengo que hacer uso de opiáceos porque como ya estoy estimulando una fibra nerviosa de forma específica por este problema que les explicaba del paquete neurovascular, pues tengo que hacer uso de opiáceos que van a disminuir la sensibilidad directamente en las fibras nerviosas y estos medicamentos principalmente se prefieren que sea la morfina, el fentanil, tramadol, bup o nalbufina, ¿sale? Y entonces también tenemos otras opciones terapéuticas como puede ser la dexmedetomidina, ¿sale? Que es un alfa-2 antagonista que va a potencializar la analgesia y la sedación en algún momento como agentes útiles, ¿vale? Para tratar mejor todavía este problema en este tipo de pacientes. Y ahora, después de que damos tratamiento de esto, no solamente es la única causa, sino que también podemos llegar a presentar algo que se llama hemomediastino. ¿Qué sería el hemomediastino? Pues básicamente es así como el hemotórax, pero justamente a la mitad. El hemomediastino va a ser la sangre que se va a encapsular en el mediastino, en el espacio que existe entre la columna vertebral, el esternón, los dos pulmones, ¿sale? Ahí donde justamente está el corazoncito. Ahora, ¿qué es esto del hemomediastino? ¿Sale? Los traumatismos de tórax se pueden clasificar en cerrados y penetrantes. Entonces, cerca del 25 al 30% de los traumatismos de tórax van a ser los que causan las muertes, ya lo habíamos mencionado, ¿sale? Y el traumatismo cerrado de tórax es mucho más frecuente, representado cerca del 90%. Y el hemomediastino espontáneo es una entidad inusual que suele estar relacionada con tratamientos anticoagulantes. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque justamente dentro de todo lo que hemos estado hablando de la evaluación del ABCD, de la evaluación inicial, de la evaluación secundaria, y cuando ya obtenemos nosotros información de nuestro paciente, y cuando vemos que justamente mi paciente tiene disminución de la hemoglobina, que tiene algún dato de hemorragia, pero yo veo que no tiene hemotórax, porque no tiene antecedentes porque el mecanismo de lesión no fue esto y demás situaciones, pero cuando conocemos que nuestro paciente fue de trauma y que aparte dentro de sus antecedentes tenía alguna coagulopatía y que tiene que tener el consumo de medicamentos anticoagulantes, pues esa es una de las entidades poco frecuentes, pero que se llega a presentar, ¿sale? Y el hemomediastino es una patología poco frecuente, justamente como lo habíamos dicho, pero es de las más frecuentes secundarias a traumatismos o patología de la aorta torácica, ¿sale? El diagnóstico es bastante complejo, ¿sale? Y por lo tanto necesita de una correcta orientación clínica, así como del uso de imágenes
como una resonancia magnética o una TAC, ¿sale? Y el tratamiento suele ser siempre conservador, reservando la cirugía para casos que cursen con inestabilidad hemodinámica o compromiso de las estructuras vitales. Sin embargo, se puede llegar a presentar. Ahora, ¿cuál es la etiología? La perforación de una vena de inserción defectuosa de un catéter venoso central, hemorragias espontáneas por tumores mediastínicos, la ruptura de un aneurisma de la aorta, coagulopatías, secundaria al aumento de la presión brusca de la caja torácica, como puede ser un traumatismo, ¿sale? Secundaria radioterapia y tras una infusión intracoronaria de streptokinasa para la trombosis coronaria, ¿sale? El cuadro clínico vamos a tener que es dependiente de la cantidad de sangre, justamente como lo hemos visto tanto con el hemotórax como en el neumotórax, depende la cantidad de ocupación de ese espacio, va a ser en la gravedad, ¿sale? Dependiente de la cantidad de sangre, pues va a ser datos de compresión de las estructuras, cianosis, disnea e ingurgitación yugular, ¿vale? Y de la causa específica va a ser dolor retroesternal, irradiable a la espalda, shock hipovolémico y tamponamiento mediastínico, que nos va a dar un cuadro muy característico o muy parecido a lo que sería un tamponade cardíaco. Ahora, el diagnóstico. Primero tenemos que tener la sospecha de un hemomediastino con clínica y los antecedentes. Y se va a confirmar a través de imágenes. Estas imágenes es la radiografía de tórax, una TAC y una resonancia magnética. Cualquiera de las tres, ¿sale? Evidentemente, la más rápida o la más accesible, pues va a ser la radiografía de tórax. ¿Qué es lo que vamos a ver? Un ensanchamiento del mediastino, uniforme y simétrico. En la TAC, pues en la superior es superior, perdón, a la radiografía y se puede notar la causa de la hemorragia, es decir, ahí vamos a ver por qué está generada esa hemorragia. Y en la resonancia son todavía imágenes superiores a la TAC sin necesidad de radiaciones ni aplicación de medios de contraste, es decir, todavía tenemos es un ligeramente superior cuando tenemos también que limitar complicaciones como por ejemplo las lesiones renales, que no tenemos que colocar medios de contraste y también eso nos va a poder denotar la causa de esta hemorragia. Y bueno, el tratamiento va a ser dependiente de la causa. Si los sangrados son escasos y sin inestabilidad, el tratamiento es expectante, etiológico y de soporte. Expectante, pues solamente estamos vigilando que no haya mayor compromiso. Le vamos a dar tratamiento a la causa que originó el hemomediastino y solamente soporte. Puede ser el dolor, puede ser medicamentos que nos ayuden con la reabsorción de esta sangre que esté en ese espacio y en dado caso que tenga dolor retroesternal del paciente, pues medicamentos como analgésicos. Y los sangrados abundantes y que tienen repercusión hemodinámica, pues se va a dar la valoración del tratamiento quirúrgico dependiendo la causa, ¿sale? Ahora, realmente ya esto del hemomediastino, como justamente estamos mencionando, pues es una causa bastante rara, ¿sale? No es muy frecuente y por lo tanto, pues normalmente tampoco requiere tanto tratamiento a menos que curse siempre con inestabilidad hemodinámica. Y bueno, por el día de hoy estaríamos aquí terminando esta parte de la situación de tipo de traumatología. La siguiente sesión o la siguiente parte de este módulo ya estaremos hablando directamente de los problemas a nivel neurológicos, ¿vale? Y entonces me gustaría saber si tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta para respondérselas y poder estar dando por conclusión el día de hoy este módulo de trauma.